Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 129 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a ver del segundo libro de Samuel, capítulo 11, del primer libro de las Crónicas, capítulo 14 al 15 y el Salmo 32. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra. Vamos a preparar también nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 11. El año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo lo Israel, los cuales devastaron el país de los amonitas y sitiaron a Rabá. David se quedó en Jerusalén. Una tarde, paseando por la terraza del palacio después de la siesta, vio a una mujer bañándose. Era muy bella. David mandó que se informaran acerca de ella y le dijeron: Es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías, elitita. Entonces David envió unos a que la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. La mujer concibió y mandó decir a David: Estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: Mándame a Urías elitita. Joab se lo envió. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias sobre Joab, el ejército y la marcha de la guerra. Después le dijo: Baja a tu casa y lávate los pies. Urías salió del palacio del rey y seguida le enviaron un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió en la puerta del palacio con los guardias de su señor y no bajó a su casa. Comunicaron a David que Urías no había bajado a su casa. Entonces David le dijo a Urías: ¿Acaso no vienes de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió: El arca, Israel y Judá viven en tiendas, y mi señor Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por el Señor y por tu vida, que nunca haré tal cosa. David dijo a Urías: Quédate aquí todavía hoy. Mañana te dejaré partir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David le invitó a comer y a beber con él, y Urías se emborrachó. Al anochecer salió para acostarse junto a los guardias de su señor, pero no bajó a su casa. En la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y le mandó por medio del propio Urías. Decía en ella: Pongan a Urías en primera línea, en el punto más duro de la batalla, y déjenlo solo para que él lo hieran y muera. Joab, que estaba sitiado la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los habitantes de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab, creyendo muchos oficiales del ejército de David, y murió también Urías elitita. Joab mandó un informe a David sobre todos los detalles del combate y dio esta orden a los mensajeros: Cuando he terminado contárselo a todo el rey, si el rey se enfurece y le dicen: ¿Por qué se ha acercado tanto a la ciudad de la lucha? No se ven que siempre arrojarse cosas desde lo alto de la muralla. Quien hirió de Abimelech, hijo de Yurabal, ¿no fue una mujer que arrojó sobre él desde la muralla una enorme piedra de molino y le mató en Tebes? ¿Por qué se han acercado tanto a la muralla? Tú le dirás: También murió tu siervo Urías elitita. Partió el mensajero y, a su llegada, informó a David todo lo que Joab le había mandado. El mensajero dijo a David: Aquellos hombres no llevaban ventaja y se lanzaron contra nosotros en campo abierto, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Sin embargo, los arqueros nos dispararon desde lo alto de la muralla y murieron muchos soldados del rey. También murió tu siervo Urías elitita. Entonces David dijo al mensajero: Esto dirás a Joab: No estés contrariado por este asunto, porque la espada una vez devoró a unos y otra vez a otros. Intensifica tu ataque contra la ciudad hacia destruirla. Así animarás a Joab. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, se puso de luto por él. Terminando el luto, David mandó a buscarla, y la llevó a su casa y tomó a su esposa, y ella dio a luz un hijo. Por lo que había hecho David, desagradó al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al haber escuchado este capítulo 11 acerca de lo que hace David con la mujer de Urías y lo que hace con Urías, es algo que no solamente pierde la consonancia de hacer la voluntad de Dios, sino también el desprecio de la misericordia, de la justicia y del amor. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Hemos elegido otras cosas que no son necesarias, que no son oportunas y que simplemente desagradan a Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro de Samuel, pasemos ahora al libro de las Crónicas, capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y puso a su disposición madera de cedro, carpinteros y canteros con el fin de que construyan un palacio para David. Así reconoció David que el Señor le había confirmado como rey de Israel y que engrandecería su reino a causa de su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Los nombró de los hijos que le nacieron en Jerusalén son Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Jihai, Elisúa, Elifelet, Nogá, Nefe, Yafías, Alimasa, Balyadá y Elifeletet. Cuando supieron los filisteos que David había sido ungido como rey sobre todo Israel, subieron todos para atacarlo. David se enteró y le salió al encuentro. Los filisteos se prepararon para el combate en el valle de Refaín. David consultó a Dios: «¿Debo ir a luchar contra los filisteos? ¿Me los entregarás?». El Señor respondió: «Atácalos, porque yo te los entregaré». Los filisteos se dirigieron a Baal Perasín. Ahí David los derrotó. Y dijo David: «Valiéndose de mí, Dios ha abierto una brecha entre mis enemigos como la brecha que abren las aguas». Por eso se llama este lugar Baal Perasín, es decir, Señor de las brechas. Los filisteos abandonaron ahí sus dioses, que fueron quemados por orden de David. Los filisteos volvieron a invadir el valle, pero lo que David consultó al Señor, que le respondió: «No subas de frente, da un rodeo por detrás y cae sobre ellos por el lado de las moreras. Cuando oigas ruido de pasos en la copa de las moreras, ataca rápidamente, porque Dios irá delante de ti por derrotar al ejército filisteo». David hizo lo que el Señor le había mandado y derrotó a los filisteos desde Jaboán hasta Geser. La fama de David corrió por toda la región y el Señor hizo que le temieran todas las naciones. Capítulo 15. David construyó para sí casas a la ciudad de David, y para el arca de Dios levantó ahí una tienda de campaña. Luego ordenó: «Los levitas son los únicos que pueden transportar el arca de Dios, pues para ello y por su servicio perpetuo ha sido elegido por el Señor». David convocó en Jerusalén todo Israel para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Convocó a los hijos de Aarón y a los levitas. Entre los descendientes de Quebat, el jefe de Uriel, con 120 familiares. Entre los meraritas, el jefe de Ayazán, con 220 familiares. Entre los georsonitas, el jefe de Joel, con 130 familiares. Entre los descendientes de Elisafán, el jefe de Semayas, con 200 familiares. Entre los descendientes de Hebrón, el jefe de Eliel, con 80 familiares. De entre los descendientes de Uziel, el jefe de Aminadab, con 112 familiares. Luego llamó David a los sacerdotes de Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asayá, Joel, Semayas, Eliel y Aminadab. Y les dijo: «Ustedes son los jefes de los familiares levitas. Purifíquense ustedes y sus hermanos y suban al arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que para ella he preparado. Por la ausencia de ustedes y el Señor, su Dios, no castigó la vez anterior al no comportarnos según la ley. Así pues, los sacerdotes y levitas se purificaron para trasladar el arca del Señor, Dios de Israel. Los levitas la transportaron apoyando las varales sobre sus hombros, como había dispuesto a Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas que expusiera ordenadamente a sus hermanos los cantores con todos los instrumentos musicales de acompañamiento, arpas, cítaras y címbalos, para tocar bellas y alegres melodías. Los levitas encargados de ellos: Aemán, hijo de Joel, el Marerita; el levita Asaf, hijo de Baraquías; y Aetal, hijo de Cusuyas. Y con ello, en segundo lugar, sus parientes: Zacarías, Uziel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Benayas, Mesayas, Matatías, Elifelet, Micneyas, Obidón y él como portero. Los cantores Emán, Asaf, Etán tocaban los silbalos de bronce. Zacarías, Uziel y Semiramot, Yeel, Uní, Elien, Mesayas y Benayas, arpas agudas. Y Matatías, Elifelet, Micneyas, Obedón, Jepiel y Azarías, cítaras a la octava. Cananías, jefe de los levitas, portador del arca y muy experto, actuaba de maestro de ceremonia. Beraquías y Elcaná hacían de porteros cerca del arca. Y los sacerdotes Zabedías, Josafat, Natanael, Amaisai,
Zacarías, Benayas, Eliezer tocaban la trompeta ante el arca de Dios. Obedón y Yesías eran igualmente porteros junto al arca. David, los ancianos de Israel y los jefes de los 1000 asistieron alegres al traslado del arca de la alianza del Señor desde la casa de Obedón. Y como Dios asistía a los levitas en el traslado del arca de la alianza del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David llevaba un manto de lino, lo mismo que todos los levitas portadores del arca, los cantores, Cananías, que era el maestro de ceremonias, y los porteros. David llevaba también el efod de lino. Todo Israel seguía el traslado del arca de la alianza del Señor entre los gritos de júbilo y el son de bocinas, trompetas y silbalos, arpas y cítaras. Cuando el arca de la alianza del Señor llegaba a la ciudad de David, Milcó, hijo de Saúl, vio por la ventana cómo saltaban y danzaban David delante del arca y sintió un profundo desprecio por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado estos dos relatos donde ya hay una conquista y sobre todo el traslado del arca. Cómo es que David le da honor a la presencia de Dios, especialmente con el arca de la alianza. Hoy nos damos cuenta cuántas veces nos hace dar honor, cuántas veces nos hace falta dar la felicidad de esa alegría de la presencia de Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios acerca de nuestras alegrías y nuestras alabanzas a Dios. Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasemos al Salmo 32. Canto de David. Dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta, y cuyo espíritu no ha engañado. Mientras callaba, se consumían mis huesos gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pensaba sobre mí. Desapareció mi fuerza con la humedad en tiempo seco, pero reconoció ante ti mi pecado. No oculté mi falta. Pensé, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Por eso te imploran todos los fieles en el momento de la angustia, y aunque se desborden las aguas caudalosas, no les alcanzarán. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me hundirás de la alegría por la liberación. Yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir, y me ocuparé de ti constantemente. No seas irracionales como caballos o mulos, cuyo brío hay que domar con rienda y freno para servir a ellos. Muchas son las penas del malvado, pero el que confía en el Señor lo envuelve el amor. Alégrense justos y regocíjense con el Señor. Den gritos de felicidad los rectos de corazón. Oración final. Señor, queremos llevar recto nuestro corazón. Queremos darte alabanza por todas las obras que haces en nosotros, pero que nunca nos desviemos del camino, que nunca nos dejemos llevar por nuestra pasión y sobre todo, que podamos tu gracia, tu amor y tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos continuar esta gran experiencia y sobre todo esta gran alegría. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.